El Apocalipsis de Esdras, también conocido como 4 Esdras, es un libro apocalíptico del Antiguo Testamento que no está incluido en el canon bíblico judío ni en la mayoría de las Biblias cristianas. Se considera parte de la apócrifa o pseudoepígrafa. Contenido y temas principales. Teodicea. El libro aborda el problema del sufrimiento y la justicia de Dios frente a la maldad en el mundo. Esdras se lamenta por la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío, cuestionando por qué Dios permite que los justos sufran. Visiones y revelaciones. Esdras recibe una serie de visiones y revelaciones a través de un ángel, Uriel, que intenta responder a sus preguntas y consolarlo. Estas visiones describen el fin de los tiempos, el juicio final y la restauración de Israel. El Mesías. El libro contiene profecías sobre la venida del Mesías y su reino. Se describe al Mesías como un libertador que destruirá a los impíos y establecerá un reino de paz y justicia. El fin del mundo. El Apocalipsis de Esdras presenta una visión pesimista del mundo, describiendo una época de gran maldad, guerras y desastres naturales que precederán al fin de los tiempos. La ley y el juicio. El libro enfatiza la importancia de la ley de Moisés y la necesidad de vivir una vida justa para ser salvado en el juicio final. Importancia. Literatura apocalíptica. El Apocalipsis de Esdras es un ejemplo importante de la literatura apocalíptica judía, que floreció en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Influencia. El libro ha influido en el pensamiento judío y cristiano sobre el fin de los tiempos, el Mesías y el juicio final. Perspectiva histórica. El libro ofrece una visión de las preocupaciones y esperanzas del pueblo judío en un periodo de crisis y opresión. El Evangelio de Felipe es un texto descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de documentos encontrados en Egipto a finales del siglo IV. Este evangelio no se atribuye a Felipe el apóstol como autor, a pesar de que el nombre de Felipe se menciona en el texto. Aspectos clave del Evangelio de Felipe. Contenido y temas. El Evangelio de Felipe incluye discusiones sobre los sacramentos, especialmente el matrimonio, como tema principal. También presenta a María Magdalena como alguien que tiene una relación especial y una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús, similar a otros textos asociados con el gnosticismo, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María. Cámara nupcial. El texto se refiere a la cámara nupcial, que podría simbolizar la relación de confianza y devoción entre Dios y el creyente. Relación con el Nuevo Testamento. El Evangelio de Felipe contiene contradicciones en comparación con los Evangelios del Nuevo Testamento. Koinos. Se utiliza el término koinos, que se refiere a una persona que participa en la comunión o comparte con alguien, posiblemente en un negocio o experiencia común. En la Biblia, puede referirse a un cónyuge. El Evangelio de María Magdalena es un texto apócrifo del siglo II que presenta a María Magdalena como una figura clave con revelaciones secretas de Jesús y un papel destacado en la comunidad cristiana pospascual. Características principales del Evangelio de María Magdalena. Autoría y origen. El texto es un evangelio apócrifo, lo que significa que no fue incluido en el canon bíblico. Se cree que fue escrito originalmente en el siglo II. Contenido y temas. El Evangelio explora las tensiones entre diferentes corrientes dentro de las primeras comunidades cristianas, incluyendo a los protoortodoxos y los gnósticos. Presenta a María Magdalena como depositaria de conocimientos secretos transmitidos por Jesús. María Magdalena. El texto destaca a María Magdalena como una discípula cercana a Jesús, posiblemente incluso más que los apóstoles tradicionales. Algunas interpretaciones sugieren que ella simboliza la Sofía de la teología gnóstica. Relevancia. El Evangelio de María Magdalena ofrece una perspectiva alternativa sobre los roles de las mujeres en el cristianismo primitivo y las diversas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de María Magdalena no describe directamente el evento de la resurrección de Jesús como lo hacen los evangelios canónicos. En cambio, se centra en las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos y las enseñanzas que les imparte, especialmente a María Magdalena. Enseñanzas y revelaciones post-resurrección. Diálogo con Jesús resucitado. En el Evangelio de María, Jesús aparece a sus discípulos después de la resurrección para transmitirles enseñanzas esotéricas y consolarlos. El Evangelio de Pedro es un texto apócrifo del Nuevo Testamento, descubierto fragmentariamente en Egipto entre 1886 y 1887.
El texto está escrito en primera persona y el narrador se identifica como Simón Pedro, aunque los estudiosos generalmente descartan que el apóstol sea el autor real. Descubrimiento y manuscritos. El manuscrito fue hallado en la tumba de un monje cristiano en Ajmin, Egipto, y data del siglo VIII. El fragmento conservado narra el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Fragmentos adicionales, incluyendo uno del siglo II o principios del III que describe a José de Arimatea solicitando el cuerpo de Jesús, también han sido encontrados. Contenido y características. El Evangelio de Pedro difiere de los evangelios canónicos en varios aspectos. Algunos de los elementos distintivos incluyen: narrativa en primera persona. El texto está narrado desde la perspectiva de Simón Pedro. Énfasis en el sufrimiento aparente de Jesús. Algunos pasajes sugieren una visión docética, donde el sufrimiento y la muerte de Jesús son meramente aparentes. Diferencias en la crucifixión. En lugar de decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús exclama mi poder, me has abandonado. Además, el Evangelio evita mencionar explícitamente la muerte de Jesús, indicando en cambio que fue llevado. Docetismo y herejía. El obispo Serapión de Antioquía, alrededor del año 200 después de Cristo, advirtió a las iglesias en contra de su uso debido a su contenido docético y lo consideró una falsificación. El docetismo, que niega la verdadera humanidad de Jesús, fue rechazado en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y es considerado herético por la mayoría de las denominaciones cristianas. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, que no está incluido en el canon bíblico tradicionalmente aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas. Se considera un evangelio apócrifo, es decir, un texto cuya autenticidad y origen apostólico son cuestionados. El texto fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, dentro del Códice II, un manuscrito copto que data del siglo IV después de Cristo. Características principales. Formato. Consiste en una serie de dichos o sentencias cortas atribuidas a Jesús, sin una narrativa o contexto histórico extenso. Contenido. Algunos de los dichos son similares a los encontrados en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras que otros son únicos y reflejan una perspectiva diferente, a menudo con un enfoque en la sabiduría esotérica y el autoconocimiento. Gnosticismo. Se ha asociado con el gnosticismo, una corriente de pensamiento religioso y filosófico que enfatiza el conocimiento, gnosis, como medio de salvación. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que la clasificación del Evangelio de Tomás como gnóstico se basa principalmente en su hallazgo junto con textos gnósticos en Nag Hammadi. Importancia y controversia. Valor histórico. Algunos expertos consideran que el Evangelio de Tomás podría contener algunos de los dichos más antiguos y auténticos de Jesús, incluso anteriores a los evangelios canónicos. Otros, sin embargo, creen que refleja las creencias de comunidades cristianas esotéricas que vivieron siglos después de la muerte de Jesús. Perspectivas teológicas. El Evangelio de Tomás presenta una visión de Jesús y sus enseñanzas que difiere en algunos aspectos de la teología cristiana tradicional. Por ejemplo, no incluye relatos de la crucifixión, resurrección y otros eventos centrales en la narrativa de los evangelios canónicos. El libro de los Macabeos se refiere a una serie de textos históricos y religiosos que narran la revuelta macabea contra el imperio seleucida en el siglo II a.C. Estos libros son importantes para comprender la historia judía y el periodo del Segundo Templo. El más conocido es el primer libro de los Macabeos, que ofrece un relato detallado de los eventos y personajes clave de la rebelión. Aquí te presento información relevante sobre los libros de los Macabeos. Título: el título 1 Macabeos no es el original, sino que proviene de la Septuaginta para distinguirlo de otros libros de Macabeos. En el libro, Macabeo se usa como título personal para Judas Macabeo. Autoría e idioma original. El autor del primer libro de los Macabeos es anónimo, probablemente escribió en el reino asmoneo después de la revuelta macabea en el siglo II a.C. Se cree que fue escrito originalmente en hebreo, pero solo se conserva la traducción griega Koiné en la Septuaginta. Contenido del primer libro de los Macabeos describe los decretos de Antíoco IV Epífanes que prohibían las prácticas judías y la rebelión de Matatías y sus hijos. Judas Macabeo lidera la revuelta,
y el libro detalla los éxitos y fracasos de la rebelión. El libro también relata la reconquista de Jerusalén en el año 164 a.C. Perspectiva. El libro tiene una perspectiva pro-asmonea, lo que influyó en la falta de entusiasmo por el libro en el judaísmo posterior. El libro busca legitimar la monarquía reinante y recordar las hazañas de los macabeos. Temas principales. La ley es central, y la lucha se presenta como entre los que observan la ley y sus adversarios. El libro de la sabiduría es un libro bíblico del Antiguo Testamento, aunque no forma parte de la Biblia hebrea. Sí está incluido en la Septuaginta, una traducción griega de las escrituras hebreas, y es parte del canon del Antiguo Testamento en las iglesias católica y ortodoxa. Autoría y origen. El libro de la sabiduría es uno de los libros más recientes del Antiguo Testamento. Fue escrito originalmente en griego por un judío que vivía en un ambiente helenístico, probablemente en Alejandría, Egipto. Aunque tradicionalmente se atribuye al rey Salomón, la mayoría de los estudiosos datan su composición a mediados del siglo I a.C. o durante el reinado de Calígula, 37 a 41 DC. Contenido y temas. El libro explora temas como la naturaleza de la sabiduría, la justicia, la idolatría y el destino de los justos e impíos. Se presenta la sabiduría como un don de Dios que guía la historia del pueblo de Israel y conduce a la felicidad. El libro también enfatiza la importancia del juicio de Dios sobre los malvados. Importancia. El libro de la sabiduría es único en el Antiguo Testamento por su profundidad doctrinal y su perspectiva sobre la esperanza y la fe. El libro de Baruc es un texto que forma parte de los apócrifos o libros deuterocanónicos, aceptado como escritura por las iglesias católica romana y ortodoxa, pero rechazado por los protestantes al no formar parte de las escrituras judías ni del Nuevo Testamento. Ubicación y autoría. Se encuentra entre Lamentaciones y Ezequiel como parte de los libros proféticos. Lleva el nombre de Baruc ben Nería, escriba del profeta Jeremías, a quien se presume como el autor de la obra. Contenido y temas. El libro reflexiona sobre las circunstancias de los exiliados judíos en Babilonia, con meditaciones sobre la teología y la historia de Israel. Incluye discusiones sobre la sabiduría y un mensaje directo a los residentes de Jerusalén y la diáspora. Algunos temas incluyen la confesión de pecados, una oración pidiendo misericordia, un deseo de sabiduría y un mensaje a los cautivos. Carta de Jeremías. En la Vulgata y otras versiones, la carta de Jeremías se añade al libro de Baruc como el capítulo 6. En la Septuaginta y las Biblias ortodoxas, el capítulo 6 se cuenta como un libro separado. La carta de Jeremías es un discurso apologético contra la idolatría. El libro de Enoc, también conocido como un Enoc o Enoc etiópico, es una colección de escritos apócrifos atribuidos a Enoc, el bisabuelo de Noé. Este texto no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas y judías, pero es considerado sagrado por la Iglesia Ortodoxa Etíope y los judíos etíopes. Origen y contenido. El libro consta de varias secciones que se cree fueron originalmente obras independientes, redactadas y editadas entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Estas secciones incluyen: Libro de los vigilantes, describe cómo los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, dando origen a gigantes o nefilim. También detalla los secretos del cielo que estos ángeles revelaron a sus esposas humanas. Libro de las parábolas, o similitudes, contiene visiones y parábolas sobre el juicio final y el Mesías. Libro astronómico, describe el movimiento de los cuerpos celestes y el calendario. Libro de los sueños, presenta visiones apocalípticas sobre la historia de Israel. Epístola de Enoc, ofrece consejos y advertencias sobre la justicia y la rectitud. Importancia. El libro de Enoc es importante por varias razones. Perspectiva histórica. Ofrece una visión de las creencias y tradiciones religiosas del período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Influencia. Influyó en el pensamiento judío y cristiano primitivo, especialmente en las ideas sobre los ángeles, los demonios, el juicio final y el Mesías. Literatura apocalíptica. Es un ejemplo destacado de la literatura apocalíptica judía. Las versiones completas más antiguas que se conservan del libro de Enoc están en Ge'ez, el idioma litúrgico de la Iglesia etíope. El libro de Judith narra la historia de Judith,
una valiente viuda judía que salva a su ciudad, Betulia, del asedio del ejército asirio liderado por el general Holofernes. Aquí tienes un resumen de su contenido. Amenaza a Siria. El rey Nabucodonosor envía a Holofernes a someter a todos los pueblos que no le apoyaron en su guerra. Holofernes planea destruir todos los santuarios religiosos que no adoren a Nabucodonosor. Asedio de Betulia. Los israelitas, temerosos, se preparan para la guerra. Holofernes sitia Betulia, cortando su suministro de agua, lo que lleva a la desesperación entre los habitantes. Judith entra en escena. Judith, una viuda rica y piadosa, critica la falta de fe de los líderes de la ciudad. Ella idea un plan para salvar a su pueblo. El plan de Judith. Judith, conocida por su belleza, ora a Dios por éxito y se viste de manera atractiva. Junto con su sirvienta, sale de la ciudad y se dirige al campamento asirio. En el campamento asirio, Judith es capturada y llevada ante Holofernes. Ella le cuenta una historia falsa sobre cómo los israelitas están a punto de pecar contra Dios, lo que le permitirá a Holofernes conquistarlos fácilmente. Holofernes queda prendado de su belleza y la invita a quedarse en su campamento. La decapitación de Holofernes. Después de unos días, Holofernes organiza un banquete privado con Judith. Él bebe en exceso y se duerme. Judith aprovecha la oportunidad, toma la espada de Holofernes y lo decapita. Regreso triunfal. Judith y su sirvienta regresan a Betulia con la cabeza de Holofernes. Los israelitas, animados, atacan al ejército asirio, que, al encontrar a su líder muerto, huye en desorden. El libro apócrifo de Susana es una adición al libro de Daniel que se encuentra en los apócrifos o libros deuterocanónicos. No se considera parte de las escrituras judías, pero aparece en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Historia y contenido. El libro cuenta la historia de Susana, una mujer casada acusada falsamente de adulterio por dos ancianos lascivos. El joven de año interviene para exponer la verdad y salvar a Susana de la muerte. La historia destaca la devoción de Susana a la ley de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Importancia y canonicidad. El libro de Susana ha sido considerado importante a lo largo de la historia debido a su contenido moral y su mensaje sobre la justicia divina. Sin embargo, no se incluyó en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Aunque la Iglesia primitiva lo consideró canónico, se debatió su exclusión desde el siglo III. Ubicación en la Biblia. El libro de Susana se encuentra entre las adiciones al libro de Daniel, junto con Bel y el dragón, la oración de Azarías y la canción de los tres judíos. El libro de Susana se considera apócrifo por varias razones históricas y teológicas. No está en el canon hebreo. El principal criterio para determinar qué libros pertenecen al Antiguo Testamento es su inclusión en el canon hebreo, la colección de escrituras reconocidas por el judaísmo. El libro de Susana no forma parte de este canon. Dudas sobre su origen. Existe debate sobre si el libro de Susana fue escrito originalmente en hebreo o arameo, los idiomas en los que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Se cree que el texto más antiguo que se conserva está en griego, lo que sugiere que podría haber sido compuesto originalmente en griego. El Apocalipsis de Sofonías es un libro apócrifo que contiene una visión del más allá. Aquí tienes información clave sobre él. Origen. Se considera una obra judía de los primeros siglos d.C., probablemente escrita en hebreo o arameo. Contenido. El libro describe el viaje de Sofonías a través de diferentes niveles del cielo y del infierno, guiado por un ángel. Él presencia los castigos de los pecadores y las recompensas de los justos. Temas. Los temas comunes incluyen el juicio, el arrepentimiento y la importancia de vivir una vida justa. Estado. No está incluido en la Biblia canónica ni por judíos ni por cristianos, pero ofrece información sobre las creencias judías sobre el más allá durante ese periodo. El libro de Sofonías trata principalmente sobre el juicio de Dios y la eventual salvación. Aquí hay un resumen de los temas principales cubiertos en el libro de Sofonías. Juicio inminente. Sofonías le dice al pueblo que el día del Señor está cerca, refiriéndose al juicio a través de Nabucodonosor y el reino de Babilonia. El libro comienza con el juicio que Dios traerá sobre el mundo. Condena a las naciones. Sofonías condena a las naciones vecinas de Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Juicio sobre Jerusalén.
Sofonías habla sobre el juicio que vendría en el futuro, específicamente sobre la ciudad de Jerusalén y su destrucción. Promesa de salvación. A pesar de las luchas inminentes de Israel, el Señor ofrecerá la salvación a su pueblo. El final del libro es de gozo, alegría y cánticos. El Señor quiere crear un pueblo nuevo que no cometa injusticias.